Línea de tiempo griega. Se divide en 4 épocas: época oscura, época arcaica, época clásica y época helenística. En la época oscura se dio la creación de las polis como las conocemos ahora, como ciudades grandes y la unificación del territorio urbano con el territorio rural. En esta época oscura también se dio la introducción del alfabeto griego, que era su método de comunicación tanto oral y escrita que utilizaban en la mayoría del parte del territorio. Ya que en las polis creadas en la época anterior existía un régimen de tipo monárquico, por necesidades públicas empezó a nacer la democracia y unos nuevos gobiernos donde todo el pueblo tenía participación. En esa época también se dieron las primeras ediciones de las poesías líricas de Homero. Una de sus obras más famosas son la Ilíada y la Odisea, que son grandes libros exponentes de la filosofía griega. En esta época también fue donde vivieron gran parte de los filósofos importantes para Grecia, tales como Sócrates, Aristóteles y Platón, cuyas filosofías actualmente todavía estudiamos. En esa época también se dio por primera vez los Juegos Olímpicos como una competencia deportiva en honor a Zeus, con pocos deportes que los griegos hacían en tipo de competencia para honorar a los dioses pocas veces por año. Fue en esta época también donde se dio el nacimiento de las ciencias naturales, tales como la biología, que en traducción nuestra significaría bio, vida, y logía, estudio. Sería el estudio de la vida, que actualmente también lo podemos ver como materia en gran parte de las instituciones educativas. Aquí nacieron las primeras escuelas filosóficas debido a la necesidad de educación en esta materia que los griegos tenían y a su avidez de conocimiento. Los dioses griegos. El sacrificio constituye el corazón de la mayor parte de los rituales religiosos de la antigua Grecia, para expresar al mismo tiempo los lazos de solidaridad entre los ciudadanos y la comunicación con el mundo divino, y que la armonía con este último permite y garantiza el funcionamiento de la comunidad humana, a la distancia debida de los animales y de los dioses. Poseidón, señor del océano, hermano de Zeus. Hades, señor del reino de los muertos y hermano de Zeus. Zeus, padre de los dioses y de los hombres, principal dios del Olimpo. Afrodita, dios de la belleza y del amor, nació de las espumas del mar. Hefesto, artista del Olimpo, hacía los rayos que Zeus arrojaba sobre los mortales, hijo de Zeus y de Hera. Apolo, dios del sol, del arte de disparar con el arco, la música y la profecía, hijo de Zeus y de Latona. Ares, dios de la guerra, hijo de Zeus y de Hera. Artemis, dios de la caza y de la luna, hermana de Apolo. Hermes, dios de la destreza y la habilidad, culto por los comerciantes, hijo y mensajero de Zeus. Atenea es la diosa de la sabiduría e hija de Zeus con su primera mujer, Metis, habilidosa y especialista en las artes y la guerra. La economía en la antigua Grecia. La economía de Grecia estuvo muy influida por su situación geográfica, la cual estaba ubicada en plena cuenca del mar Mediterráneo y su clima no era muy favorable para el desarrollo de una rica agricultura al estilo de la Mesopotamia o Egipto. A esta dificultad agreguémosle su terreno montañoso. Es decir, Grecia contaba con escasas tierras fértiles para el cultivo, el cual solo estuvo basado fundamentalmente en los cereales como el trigo y la cebada, la vid para la elaboración del vino y el olivo. Por tanto, su posición geográfica y la necesidad de importar grano forzaron a su población a embarcarse en el comercio marítimo. Gran parte de la artesanía de la antigua Grecia era formada por la esfera doméstica. Sin embargo, esto fue cambiando con el incremento de la comercialización de la economía griega. En consecuencia, tareas tan importantes como lo eran el tejido o la preparación del pan, que antes eran realizadas por mujeres, tiempo después estos productos eran elaborados por esclavos por medio de la mano de obra. Además del grano, se importaron productos como el papiro, especias, productos manufacturados, metales y materiales de construcción de naves como la madera, el lino o resina. En cuanto a la ganadería, se desarrollaba muy poco por falta de pastos. La moneda más famosa de la antigua Grecia fueron los búhos atenienses, las cuales servían como dinero para realizar intercambios comerciales y eran utilizados por las ciudades-estado sobre todo para la contratación de mercenarios y para el pago de ciudadanos por sus servicios.
Medicina en la antigua Grecia. La batalla de Troya levantó una serie de interrogantes importantes en cuanto al tratamiento y cuidado que se les daba a las heridas de guerra. En la obra La Ilíada se nombra a Podalirio y Macaón, quienes son los primeros practicantes de la medicina. Son hijos del famoso Asclepio, más tarde venerado como dios de la medicina. Fueron héroes muy preciados tanto por su valor guerrero como por su servicial saber quirúrgico. El médico, llamado Iatros en griego, es en efecto, según Homero, un hombre que vale por muchos. Macaón se dio a la tarea de sanar una herida de flecha del rey espartano Menelao. La historia narra el procedimiento que Macaón empleó. Primero exploró la herida y el estado del paciente, retiró la sangre que había derramado y por último le administró un tratamiento. En un principio, la manera en la que los griegos se curaban estaba intrínsecamente relacionada con la religión. Por esta razón, la mayor parte de los templos se encontraban cercanas a fuentes de agua natural, pues se creía que si alguien estaba enfermo, esta agua tenía propiedades regenerativas. La persona obtenía en sueños o apariciones las instrucciones para curarse, después de realizar una dádiva al dios que le había causado el mal que padecía. Si la deidad a la que la persona acudía en primera instancia no se le aparecía o el enfermo no se curaba, tenía que repetir el procedimiento en otro templo de otro dios. Aparecen en Grecia otros lugares donde se practica una medicina religiosa en torno a los santuarios del divinizado Asclepio. Allí se promete a los enfermos un tipo distinto de curación que actúa milagrosamente por la intervención del dios sanador. Impulsados por su fe, los enfermos acudían a los santuarios y se sometían a ciertos cuidados y ritos purificatorios. Solían incluir baños y rezos, y especialmente el dormir de noche sobre el suelo del recinto sagrado, donde les llegaba en sueños la voz divina que los aconsejaba o sanaba. En el siglo V se abre la primera escuela de medicina en la isla de origen de Hipócrates. Posterior a su fundación se comenzó la investigación de las enfermedades existentes para la época, así como también comenzó la redacción de textos médicos como los tratados hipocráticos y el Corpus Hipocrático. El futuro médico jura solemnemente por Asclepio y sus hijas Higia y Panacea respetar a su maestro como a su padre, compartir con él sus bienes, atender a su familia y enseñar a sus hijos la medicina si quieren aprenderla, así como a otros discípulos y a nadie más.